Buenas, hoy te traigo esta nueva sección, Sabores del Mundo. Y la primera receta con la que vamos a empezar es la focaccia, desde Italia. Por favor, mira esa miga, tenés que probarlo. Vamos a necesitar 500 gramos de harina 4 ceros, 350 mililitros de agua tibia, 4 cucharadas de aceite, 5 gramos de levadura seca, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal y arriba lo vamos a decorar con tomates cherry y hojitas de romero. Recordá que en la descripción del video tenés todo el detalle de los ingredientes. Empecemos. En un bol vas a poner los 350 mililitros de agua y la cucharadita de azúcar. Vas a revolver hasta que se desintegre. Luego vas a agregar los 5 gramos de levadura seca y vas a revolver hasta que se disuelva completamente. Mientras tanto, te cuento que la focaccia es un pan italiano tradicional. Es muy famoso por su miga hiper esponjosa y una superficie dorada llena de aceite de oliva, sal gruesa, hierbas, tomate e incluso hasta se le puede poner aceitunas. Una vez disuelta la levadura seca, vas a agregar las 4 cucharadas de aceite. Y por último, vas a agregar los 500 gramos de harina y la cucharadita de sal. Lo bueno de esta receta es que no tenés que amasar. Como es una masa súper húmeda, hidratada al 70%, solamente vas a tener que revolver hasta que se hidrate completamente y todo se integre. Como te estaba contando, el origen de la focaccia se remonta a la antigua Roma y a través del tiempo fue variando según los diferentes lugares. Hoy en día es muy popular y puedes encontrarla en cualquier parte del mundo. Muy bien, fíjate cómo solo con revolver esta masa ya se encuentra lista para dejarla descansar. La vas a dejar por media hora. Pasada la media hora, te vas a mojar las manos y le vas a hacer unos pliegues desde afuera hacia adentro. Con que hagas de unos 4 a 6 pliegues ya es suficiente. La vas a volver a dejar descansar por otra media hora y vas a volver a repetir el proceso. Te mojas las manos, le das 4 pliegues desde afuera hacia adentro y volvés a dejarla descansar por otra media hora. Volvés a repetir el proceso otra vez. Con que lo hagas 4 veces ya es suficiente. Es importante que en total la masa haya descansado al menos 2 horas. Una vez listo, vas a agarrar una asadera y le vas a poner mucho aceite. En esta parte no hay que escatimar aceite. Esta receta de focaccia es la que a mí más me gustó, pero podés encontrar un montón de recetas en internet. Contame qué te pareció en los comentarios y si te gustó el video no te olvides de darle me gusta. Vas a pasar la masa sobre la asadera y la vas a intentar de estirar sobre toda la asadera. Es muy importante que no le hagas agujeros con los dedos, pero intenta ayudarte con la yema de los dedos para estirarla y hacerle unos huequitos. Y por último, vas a agregarle los tomates cherry y las hojitas de romero. Recordá que también puedes ponerle pedacitos de sal gruesa, aceitunas, cebollas y un poquito de aceite de oliva. Yo te recomiendo
que antes de llevarla al horno la dejes descansar nuevamente por media hora. Y ya está lista para llevar al horno, aproximadamente por 20 minutos hasta que se dore a temperatura media. Mirá cómo quedó, te lo recomiendo, vale la pena probarlo. Acompáñame que la vamos a cortar. Fíjate que la miga quedó súper esponjosa y suave. Yo no te puedo explicar lo rico que queda, así que vas a tener que probarlo. La imagen habla por sí sola. Espero que te haya gustado. Muchas gracias. Acá te dejo el link a otro de mis videos y el botón para que te puedas suscribir. Gracias.